Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén y amén. Muchas veces, hermanos, se ha hablado acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y se ha anunciado acerca de la venida del Señor, y hemos hablado muchas veces y se ha predicado aquí en la iglesia y se ha anunciado. En este pasaje que acabo de leer, hermanos, hay algo importante que quiero volver a recalcar. Dice la palabra, el apóstol Pablo, hermanos, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermanos, que hay que tener mucho cuidado porque el mismo Señor Jesucristo advirtió que su venida iba a estar precedida por muchos anuncios engañosos. Y vendrán muchos en mi nombre diciendo, aquí está, allá está, tengan cuidado, no les crean. Y es más, oigan esto, hermanos. El mismo Señor Jesucristo advirtió que iba a haber que tener cuidado en los días finales con la proliferación de templos, capillas, iglesias. Dice, y si os dicen, mira, está aquí en los aposentos. Aposentos es una forma de decir iglesias o templos. El mismo Señor Jesucristo advirtió que habría que tener cuidado porque iban a proliferar las iglesias, los templos, que iban a hacer engaño. O sea que la venida del Señor Jesucristo, hermanos, está advertida por el Señor que iba a venir, hermanos, mucho engaño. Siempre me ha llamado también otra cosa la atención, y es que cuando el Señor Jesucristo era preguntado de qué señales iban a haber del fin del mundo y de su regreso, el Señor lo primerito que dijo, miren, hermanos, no dijo el Señor van a haber maremotos, van a haber temblores, va a haber pestes. Eso lo dijo el Señor como algo posterior. Pero el Señor dijo, hermanos, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La venida del Señor Jesucristo, hermanos, está precedida por muchos predicadores, muchísimos predicadores que están dando otra cosa que no es lo verdadero. Eso fue advertido por el Señor. Ustedes y yo, hermanos, estamos precisamente en las vísperas del regreso de Jesucristo. Las señales son evidentes. Sin embargo, hermanos, a estas alturas la mayoría de la gente no ve nada. Le voy a contar algo más para que usted relacione una cosa con otra. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, habló proféticamente de la última iglesia, de la última dispensación de iglesia que iba a existir, acuérdense, hermanos, que no por el hecho de que dentro del libro de Apocalipsis se le califique como un nombre de iglesia, no por eso quiere decir que es verdadera. Por ejemplo, si nosotros leemos, hermanos, las iglesias del Apocalipsis, comenzamos con la iglesia de Éfeso y ahí vamos avanzando, hermanos, hasta la iglesia de la Odisea. Hemos hablado, hermanos, de que las 7 iglesias que están allí son 7 tiempos. Los 7 tiempos, hermanos, de la iglesia en la tierra. Eso, hermanos, es profético. Y el Señor, hermanos, comienza con una iglesia que se llama Éfeso. Y le voy a decir quién era la iglesia de Éfeso. Éfeso era la iglesia apostólica, la iglesia primera. La iglesia, hermanos, que la constituyeron los apóstoles que quedaron después de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, Felipe, Jacobo, Juan, todos los apóstoles, Pablo, todos esos primeros discípulos, todos esos primeros apóstoles, hermanos, que quedaron después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, constituyeron lo que es la primera dispensación de iglesia. Esta iglesia, hermanos, es Éfeso. Y la palabra Éfeso en griego, hermanos, significa deseable. Esto es muy simbólico, porque esta es la iglesia, hermanos, más aceptable que ha habido. Es lógico. La iglesia, hermanos, comenzó a deteriorar a partir del inicio. Así es, todas las cosas son así. Pero la iglesia, hermanos, comenzó muy bien. O por lo menos, digamos, lo mejor que pudo haber estado. La iglesia, hermanos, comenzó precisamente con Éfeso. Vuelvo a repetir, es la mejor iglesia que pudo haber habido en esta tierra. Es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de los primeros cristianos, la iglesia, hermanos, del Pentecostés, digámoslo así.
Esta iglesia, hermanos, se llamaba Éfeso. Es la primer dispensación de iglesia. Esta iglesia tiene razón de llamarse Éfeso. El nombre, vuelvo a repetir, en griego, de la palabra Éfeso, hermanos, quiere decir deseable. Es la iglesia, hermanos, que el Señor desea. Es la iglesia que el Señor le gusta. Esta iglesia, hermano, tiene unas cualidades, hermanos, que ya no se le han vuelto a ver a la iglesia, mucho menos en esta época. Si usted lee el mensaje profético que está ahí en Apocalipsis, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta es una iglesia, hermanos, miren, que trabaja para la obra de Dios. Hoy los cristianos no trabajan, andan viendo cómo huyen, cómo escabullen y cómo pretenden encontrarnos. Dios es lindo, Dios es amor. No, Él nos salva porque lindo, por su amor. O sea que no se mira el trabajo como una condición. En cambio, el Señor aquí en Éfeso sí establece el trabajo como una condición, y usted lo puede leer ahí. Cuando el Señor le escribe a la iglesia de Éfeso, hermano, le dice: yo conozco tu arduo. Oiga, no dice el Señor es malo trabajar para la obra. Yo conozco tu arduo. El trabajo de la iglesia primera, hermanos, era un trabajo arduo. Mira, un trabajo sudado. Los primeros cristianos, hermanos, buscaban hacer la obra de Dios, buscaban predicar el evangelio, buscaban, hermanos, acercarse a Dios, buscaban la oración, buscaban la comunión, buscaban, hermanos, el mantener una vida de comunión dentro de la iglesia. Había mucho trabajo, mucho amor, mucho evangelismo, mucha oración, muchas vigilias, mucho trabajo. Y el Señor, hermano, le dice a su iglesia, a esta iglesia: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, porque es una iglesia, hermanos, que no se desespera y le toca duro. Ustedes lo leen la historia de la primera iglesia. Esta iglesia, hermanos, era perseguida, los metían a la cárcel, los azotaban, les venían cosas muy duras. Los discípulos, hermanos, no se rajaban. No es como hoy. Hoy, hermanos, miren, cualquiera le viene una su pruebita, hermanos, y así, miren, así abandonan las cosas de Dios. Hay demasiada cobardía dentro del evangelio de hoy. La gente hoy, hermanos, es muy cobarde, demasiado cobarde. No lo era así antes, hermanos. Los cristianos eran azotados. Pablo decía: mírenme, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. A pesar de que era latigueado, y Pablo habla, hermanos, de las cárceles, los azotes y todo lo que le vino, jamás se oye que él esté pensando en rajarse. No se oye nada de que él esté pensando en echarse para atrás, ni que se le haya metido un espíritu de cobardía. Hoy no, hermanos, miren, hoy cualquier cosita, hermanos, que le viene a un cristiano, ya se raja, ya llora, ya comenta, ya se siente uno de los peores mártires del evangelio, porque la cobardía de nuestro tiempo, hermanos, es demasiado grande. Pero quiero que sigamos con esto. Viene el Señor, hermanos, y le llama a esta iglesia Éfeso porque es la iglesia deseable, es la mejor iglesia. Y el Señor le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y dice: y que no soportas a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. A esta iglesia, hermanos, el Señor le elogia dos cosas importantísimas que esta iglesia de ahora ya no tiene. Oiga esto. A esta iglesia, hermanos, primera, el Señor le dice: tienes esto, que no toleras a los malos. En esta iglesia, hermanos, los malos eran juzgados porque en la iglesia había justicia, había disciplina, había castigo. Solo le voy a contar, hermanos, si usted lee, hermanos, el Nuevo Testamento, léalo. Y todo lo que usted lee en Tesalonicenses, en Éfeso, en Filemón, en Santiago, esto es la iglesia de Éfeso. Todo esto pertenece a la dispensación de Éfeso, porque esta es la iglesia apostólica. Y desde luego, hermanos, esta es la iglesia apostólica. Todo lo que usted pueda leer, hermanos, aquí en la Biblia, todas estas cartas pastorales, estas cartas universales, todas estas cartas, hermanos, usted tómelas como que eran parte de la iglesia de Éfeso. Digo, de la dispensación, del tiempo que corresponde a la iglesia de Éfeso. Y le voy a contar, hermanos, que le elogia el Señor a la iglesia de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no toleras y que no soportas a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Escucha esto, hermanos. A esta iglesia el Señor le elogia que no tolera a los malos. Quiere decir que es una iglesia, hermanos, que tiene disciplina, que castiga. Le voy a contar qué dice Pablo, hermanos, a Tito, solo para que oiga qué es la iglesia de Éfeso.
Pablo le dice a Tito, mira, cuando alguna persona dentro de la iglesia esté causando tropiezos, después de una regañada y otra, sácala, échala fuera, porque esa persona se ha pervertido y está pecando y está condenada por su propio juicio. Escucha esas palabras. Y yo le hago una pregunta, ¿conoce usted algunas iglesias ahora que cumplan y que hagan eso ahora? No, la gente ya no hace eso hoy. Ahora la gente se ha vuelto muy democrática. Ahora, bajo la bandera del amor, se tapa todo, se cubre todo, se encubre todo, pero la Biblia no enseña eso. Eso no lo enseña las Escrituras. Eso ya es práctica moderna. Eso es práctica de estos días de apostasía, pero nada que ver, hermanos. Eso no tiene nada que ver con lo que está anunciado en la palabra del Señor. Pero en esta iglesia sí había castigo. Ahora todo es risa, ahora todo es broma. Recuerdo, hermanos, que yo fui a predicar en una campaña en cierta ocasión. Y llegué y el pastor era un muchacho muy jovial, por cierto, y muy extrovertido. Y ahí platicamos un poco y tuve oportunidad de compartir con él esa vez. Pero me llamó la atención que como unos 6 meses después, posteriormente, me volvieron a invitar otra vez a predicar a esta iglesia. Y llegué otra vez, solo que había una comisión de ancianos y todo. Y bueno, y comencé yo a preguntar, miren, ¿y qué pasó con el pastor? Les digo, ¿y qué pasó? Y empecé a preguntar por el pastor. Y miren, hermanos, y todo mundo de los que estaba ahí se encargaba, hermanos, de decir una cosa. Sí, lo que pasa es que... Pero me decían cosas así, como buscándole alguna justificación o algún pretexto. Pero me inquietó un poco el hecho de que todo mundo tratara como de encubrir algo ahí. Entonces yo insistí tanto, hasta que de repente me encontré un muchacho al final. Mira, le dije, sácame de una duda. Le digo, ¿y por qué no está el pastor? Le dije, porque ya le pregunté a un montón y todo el mundo no me dice nada. Le digo, vos no sabes qué pasó. Sí, es que fíjese, hermano, de que lo que pasa es que, no sé si usted se dio cuenta que la otra vez que vino usted a predicar había una mujer que estaba sentada así enfrente. Ella no mucho venía a la iglesia, era como visita, pero de repente, y era una mujer casada y él resultó metiéndose con esta mujer. Me dijo, miren, hermanos, eso esperaba yo oír, la voz de un niño franco, sincero, que dijera las cosas tales y como son. Sin embargo, otros decían, lo que pasa es que anda en otro ministerio y que no sé qué, pero cosas por el estilo, hermanos, me decían con tal de taparlo todos. Escuche esto, hermanos. Por eso lo vuelvo a repetir. Ustedes y yo ya no estamos en los días de Éfeso, hermanos. En los días de Éfeso no se tapaba a nadie, porque la iglesia, hermanos, había justicia. Pero a medida que nos acercamos a este tiempo, hermanos, ahora la bandera del amor o la misericordia, que son las banderas que ahora les gusta enalbardar a muchos, ¿verdad? Levantan la bandera de la misericordia y del amor para taparlo todo, para justificarlo todo, para que ya nadie vea los errores de los demás. Ese es un pretexto. Pero sin embargo, hermanos, en Éfeso jamás estuvo eso. Yo conozco tus obras, dice el Señor, y por eso eres la iglesia que yo quiero. Yo conozco tus obras y que no toleras a los malos, que no soportas a los malos, y es más, oiga esto, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hoy, hermanos, cualquierita se llama apóstol, hasta lo publican en los diarios y ahí está la gente, hace bulla y hay un montón de apóstoles, por todos lados hay. Cualquiera se autonombra apóstol hoy y cualquier otro lo reconoce. Eso, hermanos, ya se ha vuelto pan nuestro de cada día. Hay un montón, montones. Oiga lo que dice, hermanos, el Señor a la iglesia de Éfeso. Le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Le voy a contar algo. Dice, hermanos, que en cierta ocasión llegó Pablo. Él predicaba y los hermanos de la iglesia, dice, hermanos, que iban después y lo iban a analizar y a escudriñar y a averiguar conforme a las Escrituras si realmente el apóstol Pablo era un apóstol de verdad o no lo era. Y si lo que él estaba predicando era realmente palabra de Dios o no la era. Miren, hermanos, ahora sabe usted por qué la primera iglesia, hermanos, era la iglesia que el Señor deseaba, la iglesia deseable. La iglesia, hermanos, que el Señor le gusta, porque tiene celo, porque cuida, porque anda detrás de la justicia, porque ve la justicia como cosa de primer orden. Muchas veces hemos predicado aquí en la iglesia, hermanos, que en las Sagradas Escrituras, si nosotros analizamos las Escrituras inteligentemente, vamos a encontrar que Dios pone la justicia como más importante que el amor. Hoy no. Es que vuelvo a repetir, hermanos, ustedes y yo estamos ya en días de apostasía. Esta es una época de apostasía y de engaño. Pero la verdadera iglesia, hermanos, Éfeso, es una iglesia, hermanos, donde la justicia tiene el primer lugar. Yo conozco tus obras y tu amor, y que no toleras a los malos, y que has probado a los que dicen
que son apóstoles y no lo son. Hay otra cualidad y dice que no tolera las obras de los nicolaitas. Esto es importantísimo, hermanos. El mundo de la iglesia cristiana de hoy está lleno de nicolaitas. Por cierto, que la palabra Nicolás significa conquistador del pueblo. Pero le voy a contar algo. Los nicolaitas, hermanos, eran aquella separación, era, hermanos, aquella importancia que se dan dentro de la iglesia los supuestos líderes. Los que son líderes dentro de una iglesia se dan una importancia y se dan un valor. Y entonces, hermanos, esa separación, esa arrogancia, hermanos, ese pretendido lugar que se da a alguien, hermanos, solo porque es un diácono o solo porque es un pastor o solo porque cree que es un líder o un gran siervo, eso, hermanos, se llama nicolaísmo. Y el Señor, hermanos, dice, aborrece las obras de los nicolaitas. Le voy a contar algo muy importante, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo lo más grande y lo más glorioso que pueda haber en esta tierra, hermanos, jamás se dio una importancia. Es más, le voy a contar algo, solo para que usted mida las palabras de nuestro Señor Jesucristo y vea qué ejemplo el que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, decía de la siguiente manera: las palabras que yo hablo, no las hablo de mi cuenta. El Padre que está en mí, Él es quien me ha dado estas palabras. Y lo que yo digo, lo digo tal y como el Padre me ha dicho que yo lo diga. Otro día, hermanos, el Señor hablando de sus obras y de sus milagros. ¿Saben qué hacen muchos hoy, hermanos? Hoy, hermanos, cuando cree que tiene algún ministerio de milagros, comienza a hacer bulla, hace publicidad, comienza aquí, milagros y cosas por el estilo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando la gente lo seguía y lo perseguía, ¿saben qué decía el Señor? No le cuentes a nadie lo que te he hecho. No se lo digas a nadie. En otras ocasiones decía el Señor Jesucristo, las obras que yo hago, todo esto que yo hago, no lo hago yo. El Padre que está en mí, Él es quien hace las obras. Oiga, qué humildad, hermanos. Créanme, qué diferencia, hermanos, tan enorme que hay entre nuestro Señor Jesucristo y muchos líderes cristianos de nuestro tiempo que viven perfectamente la era de la apostasía. Pero ustedes y yo, hermanos, vuelvo a repetir, estamos en la última de las dispensaciones de la iglesia. No voy a hablar de todas. Ya hemos hablado muchas veces y hemos predicado las dispensaciones de la iglesia. Es muy hermoso poder entender la revelación de estas palabras, hermanos, que están escritas en el libro de Dios. Pero solo quería, hermanos, hacer una mención ligera acerca, hermanos, de lo que pasó en la primera dispensación de la iglesia y de lo que está pasando en esta última dispensación de la iglesia. Pero ahora quiero, hermanos, haciendo esa comparación, ya sabemos lo que pasó y lo que Dios vio en la iglesia de Éfeso y por qué Dios elogia a la iglesia de Éfeso. Ahora veamos rápidamente qué está pasando en la iglesia de Laodicea. Laodicea, hermanos, es la última iglesia, es la última dispensación de la iglesia. En esta iglesia, hermanos, la apostasía es la característica primordial. En Laodicea, hermanos, el Señor habla de una iglesia, hermanos, que no tiene revelación. Por eso el Señor le dice a la última iglesia: yo conozco tus obras y que no eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio, y por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor, hermanos, habla de una iglesia indefinida. Una iglesia, hermanos, que no está ni ubicada del lado de Dios, ni se tira totalmente al mundo. Es una iglesia que comparte. Es una iglesia muy democrática. Comparte las ideas de Dios, las ideas de la Biblia, y también comparte, hermanos, las ideas de este siglo. Habla de las glorias que vienen y también le gustan las glorias de abajo. Esta iglesia, hermanos, que se ha llenado de apostasía, hermanos, es importante entender, hermanos, que la palabra apostasía quiere decir el abandono de la fe verdadera. En esta iglesia, hermanos, hay una fe, se habla de Dios, se habla de la Biblia, se predica exégesis, si ustedes quieren, se predica todo así como está escrito. Lo importante, hermano, no es tanto si se está predicando lo que está escrito. Lo importante, hermanos, es que no se está viviendo nada de lo que está escrito. Apostasía fue lo que dijo el Señor Jesucristo un día, refiriéndose a los fariseos. Dijo: todo lo que los fariseos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos. Allá se sientan los fariseos, hermanos, pero dice: predican, dicen,
buena doctrina. Y le voy a contar algo, los fariseos no tenían mala doctrina. El Señor Jesucristo incluso hizo una buena referencia de los fariseos. ¿Saben qué dijo Jesús, hermanos? En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo, dijo, y hacedlo. Quiere decir que si el Señor recomendó que lo que ellos enseñaban se hiciera, no era malo. Desde luego que era bueno. Es más, el mismo Señor Jesucristo era miembro de una sinagoga antes de que comenzara su ministerio. Dice que el Señor, hermanos, llegó a la sinagoga y tomó el rollo de la ley como era su costumbre. Quiere decir que si el Señor tenía costumbre de asistir a una sinagoga, asistía a una sinagoga porque no rechazaba el Señor la doctrina de ahí. Cuando el Señor tenía 12 años, se les escapó un día a su padre y a su madre y se metió a una sinagoga. Y el Señor entró a una sinagoga y preguntaba a los doctores y aprendía, y ahí estaba. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, no desaprobaba la doctrina de los fariseos. El problema no era la doctrina. El problema, hermanos, era que ellos no ponían en práctica lo que ahí se predicaba. Entonces, hermanos, ustedes y yo llegamos a la última dispensación de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es la iglesia, hermanos, indefinida. Es la iglesia, hermanos, que no tiene una definición. No está del lado de Dios ni tampoco se echa al mundo. Es una iglesia que mezcla. La diferencia, la ambigüedad en este siglo, hermanos, será el mundo y Dios. No hay otra cosa. En el libro de 1 Corintios, capítulo 2, dice de la siguiente manera: nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Quiere decir, hermano, de que si nosotros quisiéramos encontrar el antagonismo entre Dios, es el mundo. Porque el mundo, hermanos, es la obra que el diablo creó. El mundo, hermanos, es las ideas del diablo, la mente del diablo. Es lo que plasmó el diablo en este siglo. Es el mundo. El mundo pasa y sus deseos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Así que, hermanos, la iglesia de la Odisea es una iglesia, hermanos, que es ambigua, que ha tomado las ideas de Dios, pero también toma las ideas del mundo, entremezcla una cosa y otra y comparte una cosa con otra. Esta iglesia, hermanos, vuelvo a repetir, no tiene revelación. Por eso el Señor le dice a esta iglesia: compra de mí colirio para que veas. Tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. El Señor, hermano, le habla a una iglesia que es ciega. Esta iglesia, hermanos, el Señor dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta iglesia, hermanos, no porque está escrita ahí en el libro de Apocalipsis quiere decir que se va a salvar, de ninguna manera. Porque esta iglesia, hermanos, Dios les ofrece vomitarla. Desde luego, hermanos, que si el Señor Jesucristo ofrece vomitar a la iglesia, no podríamos estar pensando, hermanos, que se trata de una iglesia verdadera. Jamás el Señor, hermanos, podría referirse así a su iglesia verdadera. Pero sin embargo, a esta iglesia el Señor dice: yo te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Esta última iglesia, hermanos, el Señor dice que es una iglesia cargada de mucha soberbia. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esta última dispensación de iglesia que ustedes y yo estamos viviendo, hermanos, que es la iglesia de la Odisea, es una iglesia, hermanos, demasiado arrogante. Tiene un concepto elevado de sí misma. Tienen ideas, hermanos, muy platónicas acerca de la salvación. Tienen ideas, hermanos, muy engañosas de la salvación. Ideas, hermanos, que Dios no respalda. Entre la iglesia primera, hermanos, que existió, que es la iglesia de Éfeso, esta iglesia, hermanos, que dice que no tolera a los malos, donde la disciplina, el castigo, el echar fuera a alguien de la iglesia, el castigar a alguien dentro de la iglesia, el hacer cosas tremendas. ¿Saben ustedes qué pasó una vez, hermanos, en la iglesia donde estaba pastoreando el apóstol Pedro? Oiga lo que pasó. Resulta, hermanos, que un día viene un matrimonio, una pareja por ahí, y hacen una promesa pública y dicen ahí delante de toda la congregación, dicen: hermanos, nosotros tenemos por ahí una herencia, una heredad, y nosotros queremos venderla y ese dinero se lo ofrecemos a la iglesia, que quede para la iglesia, para la obra. Oiga lo que sucede. Entonces vienen estos hermanos y hacen una promesa pública, y en esa promesa pública ofrecen, hermanos, el valor de un terrenito o no sé qué era, y ofrecen entregárselo a la iglesia. Y dicho y hecho, venden el terreno. Y entonces viene Ananías, pero resulta que cuando vendió el terreno lo vendió un poco más caro que como normalmente los precios que estaban más o menos un terreno de esos.
Pensemos que era una cuerda de terreno la que ellos estaban prometiendo con su boca a la iglesia. Tienen un valor aproximado. ¿Cómo sucede aquí en nuestros días, verdad? Que uno ya sabe que una cuerda en tal colonia más o menos vale tanto. Pues más o menos eso sucedió, pero les pagaron demasiado bien y salió más dinero de lo que realmente vale una cuerda de terreno de que ellos habían ofrecido a Dios. Entonces cuando ellos vieron esto, dijeron, bueno, pero una cuerda vale más o menos tanto. Entonces, ¿saben qué? Hagamos una cosa, dijeron en componenda los dos, marido y mujer. Dijeron, demos lo que vale una cuerda y ya lo otro creo que es nuestra suerte, ¿va? Y entonces decidieron, hermanos, quedarse con una parte del dinero. Y cuando llegaron ante Pedro, Pedro le pesó a Ananías su espíritu de mentira. Y cuando llega Ananías, hermanos, frente a Pedro y le dice, Pedro, mira, aquí está el dinero de la heredad que yo había prometido, aquí está. Y viene Pedro, hermanos, no porque Pedro le interesara el dinero, ellos lo habían dejado todo por amor a Dios, hermanos, todo. No va a creer usted, hermanos, que Pedro era un aborazado y le interesaba el dinero de los hermanos de la iglesia. En absoluto que no, hermanos, nada que ver. Pero viene Pedro y le dice a Ananías, Ananías, ¿y en esa cantidad vendiste la heredad? Le dijo, sí, Pedro, en esa cantidad la vendí. Entonces viene Pedro, hermanos, como Pedro tenía revelación, es un siervo de Dios. Ananías le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para engañar al Espíritu Santo? No le has mentido a los hombres. A mí no me has mentido, le estás mintiendo a Dios, le dijo. Y fíjense, hermanos, que dice que en ese momentito cayó muerto Ananías, murió. Yo solo quiero que oigan cómo era la primera iglesia, hermanos, y cómo se castigaban las mentiras, cómo se castigaban los males. Oiga, hermanos, la justicia de arriba, ¿cómo era? Eso da miedo, ¿ah? No, hoy no, hermanos, hoy la gente todo es broma. En el evangelio, hermanos, hoy todo es risa, todo es chiste, todo es gracia, todo lo vuelven payasada. En cambio, dice, hermanos, que cayó un gran temor en la iglesia cuando oyeron todo lo que había pasado. Al ratito, hermanos, entonces vienen los jóvenes de la iglesia, sacan a Ananías y lo van a enterrar. Lo agarraron y los muchachos de la iglesia lo fueron a enterrar. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué hoy no se muere la gente en la iglesia? Porque Dios, hermanos, es sabio. ¿Qué pasaría si se murieran aquí en la iglesia los hermanos por mentirle a Dios? Por engañar al Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes cayera muerto aquí? Hombre, ya tendríamos problemas legales nosotros, ya hubieran cerrado la iglesia hace rato. Ahora las cosas han cambiado un poco. Hay alguna variante. Pero oigan lo que pasa, hermanos. Se muere Ananías y al ratito viene la mujer por ahí y le dice Pedro a Zafira, la mujer de Ananías, Zafira, ¿vendieron en tanto la heredad? Le dice. Sí, Pedro, cabal, en eso vendimos la heredad. Mira, le dice, los muchachos que vienen allá salieron porque fueron a enterrar a tu marido, le dijo. Y sin duda también te van a enterrar a ti, le dijeron. Y solo entraron los muchachos ahí, ¡pam!, cae muerta también Zafira. Y los muchachos, hermanos, van a enterrar también a la mujer de Ananías. Ya se imagina usted cómo era Éfeso, hermanos. ¿Qué pasaba en Éfeso? Yo le hago una pregunta. ¿A quién se le ocurría mentir, hermanos, después de eso? Dígame. ¿A quién se le ocurría sacarse una su mentirita o querer engañar aquí en la iglesia, hermanos? ¿A quién se le podía estar ocurriendo, hermanos, venir aquí a tratar de engañar o a jugar, hermanos, en la iglesia o a tratar de hacer componendas o hacer mentira? A nadie, hermanos, porque habría temor dentro de la iglesia. Por eso, hermanos, es que en esa iglesia, hermanos, era una iglesia deseable, porque en esta iglesia, hermanos, no se toleraban a los malos. Sin embargo, en la Odisea es una iglesia, hermanos, donde no hay definición, no es ni fría ni caliente, no hay colirio. El Señor dice, unge tus ojos para que veas. Y el Señor comienza, hermanos, miren, a decir que esta iglesia adolece de todo, no tiene nada. Es una iglesia, hermanos, donde la apostasía reina. ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermanos, es una falsa fe, es un falso evangelio, es un falso Cristo, un falso Espíritu Santo. Todo es falso, todo es mentira. Y sí se hacen muchas cosas ahí engañosas, hermanos, pero que no es cierto. Me recuerdo que la otra vez, hermanos, yo estuve en una iglesia y me estaban contando una experiencia ahí, hermanos, de una liberación que le habían hecho a una mujer. Y cuando me estaban contando la experiencia de liberación que le habían hecho a una mujer, y mire, hermanos, yo lo oí. Yo les dije, eso no es cierto, eso es mentira. Eso no fue liberación. Eso que pasó ahí fue el diablo burlándose de ustedes, ahí les dije yo. Y miren, hermanos, yo no sabía que me iban a invitar a predicar a esta iglesia, hermanos, esa misma semana. Y llegué a la iglesia
Y tuve la oportunidad de conocer a la mujer ahí, que supuestamente le habían hecho una gran experiencia de liberación. Y fíjense, hermano, de que le voy a contar lo que pasó. Lo que pasó fue una cosa muy extraordinaria. Yo me quedé muy sorprendido de lo que ahí pasó. Cuando llegué, hermanos, esa vez ahí, no se me olvida, hermanos, que yo llegué temprano y tuve la oportunidad de compartir con el pastor y estuvimos hablando y él contándome las experiencias ahí de liberación que había habido. Él me volvió a repetir lo que ya me habían contado. Pero yo miraba a una mujer, hermanos, que estaba de lejos y que se me quedaba mirando continuamente y como que se reía, pero era algo rara. Y de repente se fue acercándose y con mucha pena se fue acercando y llegó hasta ahí donde estábamos. Y entonces me dice el pastor hacia el oído: ella es la mujer que le conté, me dijo, de la liberación, me dice. Y la mujer se acercó por ahí y entonces me quería saludar y me saludó. Y cuando la mujer me saludó, fíjense, hermanos, se me quedó mirando a la mujer así, pero como asustada, un poco extraño. Y la mujer comenzó a temblar y a temblar, pero se puso a temblar así enormemente cuando estuvo frente a mí. Y entonces yo dije: esta mujer necesita liberación, tiene un espíritu malo. Y estuve viendo yo a la mujer ahí. Y entonces, cuando ella comenzó a temblar, se sintió ella muy mal y se retiró y se fue. Después se acercó con el pastor a preguntarle que por qué se puso a temblar cuando se acercó conmigo. Entonces viene el pastor y me dice: hermano, ¿usted cree entonces que en realidad no fue liberada?, me dijo. Yo no le dije nada. Esas fueron sus conclusiones. ¿Usted cree que realmente no fue liberada? Claro que no, le dije. Hay algo malo ahí, le dije. Al finalizar el mensaje, ella se volvió a acercar y otra vez se sacudió así, tuvo una experiencia. Entonces tuve la oportunidad y le hablé. Hablé para dar la palabra, porque la Biblia dice, hermanos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y miren, hermanos, tuvo tal experiencia de liberación la mujer, hermanos, después de haber oído la prédica, pero tal experiencia de liberación que ella, hermanos, miren, llegó corriendo con su marido. Su marido, hermanos, era un hombre que le habían estado hablando del evangelio durante años y jamás había querido nada con el evangelio. Me contaron, hermanos, que 3 días después este hombre, hermanos, vino y se entregó a Jesucristo ahí en esta iglesia, porque dijo él, esas fueron sus palabras, que jamás había él experimentado eso extraño en su mujer y creía que en ella por fin había pasado algo verdadero, dice. Le digo, hermanos, eso no lo hice yo, ¿verdad? Yo solo fui, prediqué la palabra y la palabra lo hizo. La palabra lo hizo, hermanos, el Señor lo hizo todo. Pero ustedes y yo, hermanos, vuelvo a repetir, estamos en un tiempo donde el diablo juega, el diablo engaña, el diablo, hermanos, hace cosas, hermanos, como que si fueran liberaciones, como que si fueran bautismos del Espíritu Santo, como que si fueran cosas que no lo son. Pero, hermanos, ustedes y yo estamos en los días de apostasía. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en los días, hermanos, en que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, porque se está predicando un falso evangelio, un falso Espíritu Santo. Como dijo Pablo: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean desviados del genuino conocimiento de la verdad. Ustedes y yo, hermanos, estamos en esos días de apostasía, donde la gente cree, hermanos, cosas que no son verdad. Falsos derramamientos del Espíritu Santo, porque si viene alguno predicando a otro Jesucristo, a otro evangelio, otro Espíritu Santo, bien lo toleráis, dijo el apóstol Pablo. Así que, hermanos, vuelvo a repetir, ustedes y yo sí estamos en las vísperas ya del regreso de nuestro Señor Jesucristo. La apostasía es el pan nuestro de cada día. Esto ya no nos debiera ni siquiera de asustar. No nos debiera de asustar, ni tampoco nos debe sorprender en ningún momento, hermanos, que la iglesia de Éfeso, hermanos, comparado con la iglesia de la Odisea, no tiene ya nada que ver en absoluto. Esta es otra iglesia, mientras que la iglesia que el Señor deseó, ya, hermanos, no es ni la sombra de lo que estamos viendo hoy. Así que, hermanos, que Dios añada bendición a su santa palabra, que Dios abra nuestros ojos, que Dios abra nuestro entendimiento, y ojalá que nosotros podamos reconocer la verdad del evangelio y que podamos amar, hermanos, amemos el verdadero evangelio, amemos la iglesia que castiga, hermanos, amemos la iglesia que disciplina, amemos la iglesia, hermanos, donde Dios cuida de la corrección, porque dice la palabra de Dios que Dios al que ama castiga.
y azota a todo aquel que toma por hijo. Amén. Vamos a orar al Señor, hermanos.